modera un crack. Pedro Mier, que es presidente de Náusica y premio Artífice 2024 de Atlas Tecnológico. Un aplauso para él, vente aquí conmigo, Pedro. Modera, pues eso, alguien que sabe de lo que habla, como decíamos antes. Mira, y ayúdame a presentar a los componentes de tu mesa, que realmente, claro, está compuesto por gente de primerísimo nivel. Bueno, sí, Mireia García es la directora corporativa de innovación de Hinojosa Packaging Group y una gran experta en darle la vuelta a una organización ¿Dónde está Mireia? Vente aquí con nosotros, Mireia. La innovación. Aplauso para Mireia. Aplauso para Tobías Martínez, que es advisor en el sector de telecomunicaciones. Sí. Podéis iros sentando donde queráis. Y además el hombre que llevó a Cellnex al IBEX. No al IBEX, no, el padre de Cellnex. Desde la cuna hasta el IBEX. Ya lo dijo antes. Puedes sentarte donde quieras. Laura Alcina, que es presidenta de FEDI. ¿Dónde está Laura? Vente por aquí, Laura también. FEDIT, que es la Federación de Centros Tecnológicos. Es que si aplaudimos da como más... Da menos vacío subir, ¿no? Bienvenida, Laura. También Estela Sánchez, directora general de Dicomol. Estela, ahí, bienvenida. Y finalmente, Jordi García Brustenga, que es director general de Estrategia Industrial y de la PYME. Bienvenido, Jordi, a tu casa. Y ahora sí, Pedro, todo tuyo. Gracias. No pasarse ni un minuto. Bueno, la verdad es que empezar detrás de la magnífica charla keynote que nos ha precedido es muy complicado. No, pues, vamos a intentar bajar a la tierra con los que estamos. Yo tengo un panel estupendo de personas para compartir con vosotros pues, unas reflexiones sobre esto, sobre el título que nos ha puesto la organización, que es Atlas de Productividad de la Economía de la Inteligencia. Creo que nos hemos dejado una palabra artificial. Bueno, la inteligencia natural y la inteligencia artificial. Claro, hablamos de productividad y yo lo primero que quería hacer es una reflexión que es muy tonta, es muy simple, pero con mucha frecuencia se olvida. Hablamos muchas veces de productividad y competitividad. Y a veces incluso son conceptos que se utilizan a veces de forma confusa. Y las dos son importantísimas, ¿no? O sea, la competitividad es lo que permite a una empresa competir y siempre es en relación con alguien, ¿no? Es decir, bueno, pues para sobrevivir una empresa tiene que ser competitiva frente a sus competidores en el terreno que sea en el que se mueva, ¿no? Que hoy en día pues es el mundo, ¿no? Y sin embargo la productividad es otra cosa, ¿no? La productividad que las dos son importantísimas, pero la productividad no sé a quién le vi un ejemplo que es absolutamente clarificador. Dice, mira, vamos a ver, por ejemplo, el PIB de Rusia es mayor que el PIB de Suiza, ¿verdad? Sí. Dice, pero no es lo mismo ser ruso que ser suizo, ¿verdad? En calidad de vida. Dice, pues no. Pues eso es la productividad, ¿no? La diferencia es que entre un país que tiene alta productividad, lo que tiene es la posibilidad de pagar muy bien, como decía antes Josep en su speech, en su charla, es muy importante. Si no tenemos productividad, no hay manera humana de crecer los salarios y, por tanto, el bienestar económico de una sociedad. O sea, que fíjate si estamos hablando de un tema importante, ¿no? Que afecta a los dos. Y después, la tercera cosa es que, claro, no sé si soy yo el que... No sé si yo el que se me oye mal, ¿eh? Vale. ¿Ahora sí? Sí. Y la tercera cosa es que tanto una como otra son fruto del trabajo conjunto de todo el ecosistema. Y el ecosistema lo tenemos aquí hoy bien representado. Tenemos empresas industriales, tenemos una persona que, como decía, lleva a una empresa, en este caso industrial de servicios, según como industrial en el sentido amplio, Cellnex, desde su nacimiento hacia el IBEX. Tenemos a Laura, que es la representante aquí de los centros tecnológicos, que juegan un papel muy importante en este ecosistema. Y, como no, la administración, que al final es una especie de orquestador que posibilita en buena medida, no solo, pero sí en buena medida, que esto ocurra. Por tanto, yo creo que tenemos una buena combinación aquí de experiencias y de personas para poder compartir. Ya una última cosa ligada a esto de la competitividad y de la productividad. El efecto es de todos, pero quienes compiten son las empresas.
¿vale? Por tanto, la que tiene que ser competitiva es la empresa, que si no está en un entorno que se lo facilite, no lo es. Pero, en su contrario, quienes son productivos son los países. Son los países, pero los países son productivos porque tienen empresas que son productivas, ¿eh? Y puede darse el caso de que siendo productiva una empresa no sea competitiva porque está compitiendo con otra que está en un entorno que lo es más, o al revés, una empresa que estando en un entorno poco o menos productivo sea capaz de competir con sus competidores porque son, bueno, digamos que peores. Resumen, si queremos al final tener una sociedad avanzada, reindustrializada y que permita un estado de bienestar económico a sus ciudadanos, es absolutamente imprescindible ser productivos. Y en la era de la inteligencia artificial, pues eso es un reto nada menor, y de eso vamos a hablar. Y empezaré pues en el sentido que estamos. Bueno, Mireia es una persona, y muchos la conocéis porque ya es una clásica, ¿verdad?, en los encuentros, y con una gran experiencia en... Yo os voy a hacer a todos la misma pregunta, ¿eh? Es decir, al final todos somos responsables de que esta productividad compartida pues crezca, ¿eh? Me gustaría preguntaros con qué herramientas cada uno, lógicamente, en el terreno que le toca, contáis ese despliegue de esa caja de herramientas, ¿no?, para mejora de la productividad. ¿Dónde la situáis? ¿Con qué herramientas jugáis? Bueno, yo diría, como sabía que íbamos a hablar de productividad y competitividad, a priori, a mí quizá me gusta más la palabra competitividad que productividad. Y buscando un poco la razón, quizá un poco más, dijéramos, objetiva, ¿no?, del por qué me gusta más una palabra que otra, es porque quizá, y así me lo ponen las definiciones, ¿no?, competitividad, entra en la ecuación de la competitividad quizá el valor del cliente y la adaptación al cambio, que quizá en la definición clásica de productividad no me entra tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que en la era de la inteligencia artificial, la herramienta de la inteligencia artificial para ser más productivos es como obvia, ¿no?, y es quizá el primer paso que todas las empresas estamos dando porque es lo más fácil, nos tiene que ayudar a ser más productivos. Pero yo creo que también el secreto es utilizar esa inteligencia artificial para que además nos ayude a dar más valor al cliente y también, evidentemente, porque la adopción de esta inteligencia artificial es un proceso de adaptación al cambio y, por tanto, esta competitividad de no pensar solo en qué va a pasar este año, ¿no?, sino dónde queremos estar como empresa de aquí 10 años, ¿no? Para mí la inteligencia artificial, porque además ahora pues estoy muy metida en ello, me parece una herramienta, dijéramos, que es muy diferencial a quizá lo que hemos tenido en nuestra historia y, por tanto, creo que tenemos la responsabilidad de sacarle todo el provecho. Y diría esto, no tanto solo en la productividad, que sí, sino que también en esta competitividad, más quizá con esta visión de cliente y de futuro. Muy bien, muchas gracias. Tobías. Bueno, buenas tardes. Yo por avanzar un poquito y construir sobre lo que ha dicho Mireia, que estoy totalmente de acuerdo, diría que en un sector como el que yo provengo, que le llamábamos telecomunicaciones, hoy ya no me atrevo a llamar telecomunicaciones, hoy más hablo del mundo digital ya, y después de escuchar a Bernardino, pues ya creo que hasta lo de digital se nos va a quedar un poco ya desfasado, pero sí que diría que cuando hablamos de competitividad, pues depende de con quién te midas. Esto es como si te preguntan si eres alto o bajo, ¿no? Pues depende de con quién te pongan al lado. Entonces, para las empresas, la competitividad es muy importante, porque en tu sector, para que seas competitivo, tienes que tener ventajas competitivas. Y una ventaja competitiva tiene que aportar una mejora cuantificable y reconocida por sus clientes, y por tanto el valor se lo tiene que atribuir el cliente y no la empresa, porque sería como un autopremio casi. Tiene que ser reconocida como única y además sostenible. Eso lo aprendí cuando estudiaba más que ahora, ¿no? Pero yo creo que esas tres reglas son muy importantes si quieres tener ventaja competitiva,
porque todos queremos ser competitivos, pero ¿para qué? Para sobrevivir o porque queremos tener una posición de liderazgo en el mercado. Está claro, ¿no?, la respuesta. Pero la productividad yo creo que está muy actual, no suficientemente, como hablaba el presidente Josep Sánchez Llibre. A mí me hace una cierta gracia cuando oigo estos debates sobre las reducciones de horas, porque realmente esa no es la discusión. La discusión es la productividad. Y si resuelves la productividad, generas más Producto Interior Bruto per cápita, tienes un país más rico, tienes una mayor capacidad de distribuir la riqueza, y ese debería de ser la discusión de país, y no si trabajamos 1 hora o 1 hora y media más o menos. Puedo entenderlo, puedo entender, pero bueno, trato de daros mi punto de vista desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de generar riqueza y distribuirla, como muy bien se ha dicho. Los países que tienen una mayor productividad y tienen normalmente una mayor capacidad de innovación y por tanto son más competitivos, ¿no?, porque lo de ser muy competitivo y digamos poco productivo como que no, pues son los que invierten más en innovación, más en formación y atraen más talento. Y al final invierten más en ciencia, en investigación, pero también en innovación. Yo creo que no hemos hablado de innovación. A veces cuando hablamos de innovación parece que es algo fuera de nuestra realidad y que no lo vivimos las empresas suficientemente, pero yo creo que eso no es así. Al final la productividad está ligada directamente con la capacidad de inversión de una empresa o de un país. Un país que no invierte en innovación difícilmente va a conseguir un incremento de su productividad y va a conseguir añadir valor a sus productos o servicios. De hecho, no todos los sectores son capaces de mejorar fácilmente, de incrementar radicalmente su productividad. Muchas gracias. Voy a pasar a Estela, para primero las empresas y después entramos. Quiero aprovechar para comentar una cosa. Tú eres del sector de... tú eres del sector de moldes, y yo quiero aprovechar para hacer un comentario que tiene que ver con ASCAM, con la Asociación de Reposteros de Moldes, y tiene que ver con Eurecat. Yo recuerdo hace... Bueno, ya está muy currado, años 80, a mí me llamó mucho la atención los fabricantes de moldes y matrices, que era un sector muy importante en Cataluña, pues claro, tuvieron una disrupción tecnológica que se les venía encima, que fue el diseño por ordenador, CAD/CAM, etcétera, y ante la necesidad de afrontarse a esto, pues yo recuerdo el que era el presidente en aquel momento, que era Marés, si no recuerdo mal, Pere Marés, ¿no? Pere Marés, sí. Pere Marés, un tío, un empresario de raza, ¿no?, que había creado ahí su empresa, pues el tío se movilizó a ASCAM, y ASCAM fue, de los que yo conozco, el primer centro tecnológico que se creó, y además se creó muy bien, porque se creó por iniciativa directa de las empresas para atender una necesidad de verdad, con un sentido práctico absoluto, y hoy Eurecat es el resultado de ASCAM, del desarrollo de ASCAM, y posteriormente de la integración del resto de centros tecnológicos de Cataluña. De manera que quería aprovechar justamente para ponerlo de manifiesto y dar valor a esas cosas que la tienen. Al final son personas concretas con mucho sentido común, con un sentido práctico y con un perfil para compartir con el resto, pues fenomenal. De manera que, perdona, no te quito ya el tiempo. Estela, se agradece totalmente ese guiño al sector, porque realmente, como decimos, somos el gran desconocido. Esta mañana algunas de las personas aquí presentes han tenido oportunidad de estar en Dicomol. Nosotros no deja de ser que somos una pyme, y es muy complicado transmitir a la sociedad, ¿no? Esto lo comentaba en la visita y lo comento cada día, que los niños pequeños de 6 años pueden imaginarse si en un futuro quieren ser médicos, panaderos o taxistas, porque lo pueden tener a su alrededor, pero no se levantan una mañana y dicen, mamá, quiero ser tornero o quiero ser fresador. Entonces, ese conocimiento hay que trasladarlo. Dentro de lo que hablamos de la productividad y la competitividad, uno de los retos que tenemos en el sector es el tema del talento.
porque este talento requiere de muchos años de experiencia y más, y ahora hablo de Dicomol concretamente, en que hace ya años que nos dedicamos tanto a la reparación como a la fabricación de molde nuevo. Nosotros nos gusta llamarnos soluciones industriales en torno al mundo del molde, porque al final es que cada día es una sorpresa que nos vamos a encontrar, ¿no? Como decimos, que hasta que no abro el molde es como un huevo Kinder, o sea, no sé qué sorpresa me voy a encontrar dentro. Entonces, cuando nos hablan a nosotros de digitalizar, de automatizar, dices, evidentemente hay una serie de máquinas de herramientas, hay todo el sistema de software que cada vez ha ido avanzando más, que le introduces una geometría 3D y es capaz de definirte hacia dónde va a moverse el plástico, pero cuando hablamos de reparaciones, que no sabes lo que te vas a encontrar, todo ese conocimiento que hay, claro, ¿cómo quieres ser competitivo cuando tienes a unos clientes que lo que hacen es mirarte unos Excel, sí, el precio ahora es, y dices, ya, pero es que no sé lo que me voy a encontrar. Entonces, es un reto importante, ¿no?, el que las empresas de nuestro sector podamos mejorar en esa competitividad. Y a Dicomol nos gusta pensar que, igual por la característica de ser pyme, en que el agua, a veces te tienes aquí o aquí, ¿no?, que pocas veces vas con la cabeza sobrada, pues al final la competencia somos nosotros mismos, ¿no? El tener que ir superando y el ir buscando nuevos retos para diversificar y el ir aprendiendo cada día de nosotros mismos. Muy bien. Muchas gracias, Estela. Bueno, ahora voy a pasar, ya que hemos empezado a hablar de los centros tecnológicos, a Jordi, le dejaré para el final. Laura, que como presidenta de FEDIT, de la Sociedad de Centros Tecnológicos, ¿con qué herramientas contáis vosotros para la mejora de la productividad? Es que se me había olvidado ya la pregunta, porque han salido tantos temas tan interesantes que quería opinar de todos. De la parte de innovación, de los centros, de las dificultades de atracción de talento. Y la verdad es que son todos fundamentales. Has comentado de los centros tecnológicos y realmente yo creo que todos los centros tecnológicos surgen así, surgen a raíz de las necesidades de las empresas para dar respuesta a sus necesidades. Y respecto al tema de competitividad, productividad, me pasa algo parecido a algunos de mis compañeros. Yo tiendo a hablar de competitividad siempre de ventaja competitiva basada en la productividad. Pero es verdad que cuando hablo de la misión del propio centro o de los centros, hablo de mejorar la competitividad de las empresas a través, en nuestro caso, de la innovación. Herramientas, yo voy a ir a lo básico, a lo más básico. Cuando hablamos de inteligencia artificial, es el dato. La necesidad de contar con datos de calidad. Hablamos, el 70% de los datos no se llegan a utilizar nunca. Las empresas muchas veces están en su día a día, no saben lo que tienen, no saben de qué disponen. Necesitamos de contar con datos bien estructurados, con un histórico para poder luego aplicar diferentes técnicas, datos que estén bien gobernados. Y necesitamos, y para mí es fundamental, una cultura de la innovación, de la digitalización, una apuesta por parte de los empresarios y una formación que permea todas las capas de la empresa. No podemos hablar desde mi punto de vista, soy un poco intensa, no podemos hablar de una persona que antes llamábamos de sistemas, ¿no?, que era el de TIC, que estaba ya alejado prácticamente de un sótano, no. Yo creo que la tecnología tiene que permear a todas las capas de la empresa y tiene que formar parte de las decisiones y del camino que tiene que tomar. Así que bueno. Muy bien. Gracias. Laura. Bueno, Jordi, a ver. Bueno, primero... pues sois un elemento... bueno, Jordi es de los nuestros, Es un hombre que ha trabajado siempre, es proindustrial, pro-tecnología, pro-innovación, pro-colaboración. Nos hemos encontrado en muchas batallas, muchas veces, ¿verdad? Batallas de las buenas y del mismo bando, siempre, en el beneficio general, ¿no? Entonces, claro, el papel aquí de la administración es clave, porque sois los que posibilitáis más que nadie el terreno de juego. Después las empresas, las personas, los centros tienen que jugar, pero el terreno de juego, las normas y el que el césped esté bien y todas esas cosas, depende de vosotros. ¿Con qué herramientas de catálogo contáis? Bueno, de catálogo, ya me entiendes. ¿Con qué herramientas? Casi nada en estos tiempos, ¿no? Esto del tablero de juego que se va moviendo. Bueno, primero agradecer a Pablo, Atlas, pues finalmente venga a un acto de este tipo y ha visto que esto tiene una utilidad y una innovación. Gracias también al presidente por acogernos aquí. Bueno, un placer estar en mi ciudad.
Y primero contesto, pues como nos pedías un poco, esto de la competitividad y productividad. Yo creo que gana por goleado la competitividad, es el foco. Creo que hablamos muy a menudo de competitividad en el Ministerio y en Europa. Está ahí fondo de competitividad, que está bien porque no se hablaba tanto hace 1 año, o 2 años o 3 años. Por lo tanto, vamos a hablar más de esto, ¿no? Cuando estudiaba económicas, hace también mucho tiempo, pues había, bueno, es el paper este de Porter, las 3 estrategias de una empresa, ¿no? Por precio, por diferenciación, por calidad. Y después, cuando estuve haciendo el doctorado, muchos años más tarde, vi que había otro paper, al cabo de 20 años, del mismo Porter, diciendo precio no es una estrategia. O diferenciación o calidad, pero precio no es. Esto va a mal, ¿no? Entonces, yo creo que en todas las 3 o las 2 estrategias la productividad es clave, ¿no? Y no estoy del todo de acuerdo con lo que decías, que el competitivo o la competitiva era la empresa y que un país o Europa era más, pues, productor de productividad, sino que yo creo que estamos trabajando para que Europa sea competitiva, pero también las personas, también los sectores queremos que sean competitivas. Es más complejo porque hablas de todo un territorio, ¿no? Pero queremos que sea competitivo. Y de estas estrategias de Porter, ¿cuál es la que pensamos que España y Europa tiene que ponerse ahí como pionera en el mundo? Pues en la calidad. Eso estamos diciendo, estamos sacando un premios nacionales de industria, pues tendrán esta coletilla del bien hecho en España, ¿no? O el well made in Europe. Porque pensamos, eso que se dice a veces, que me ha llegado varias veces y digo, esto lo voy a comentar cada vez que pueda, y de los chinos lo hacen barato, los americanos lo hacen innovador y los europeos regulamos. Esto es una mala venta de narices, ¿no? Regulamos, pero no porque nos guste. De hecho, no nos gusta la regulación. A nosotros tampoco a mí también me frena mucho. Pero me gustan los efectos de la regulación. Es como una moneda. Sin regular no tienes calidad. Si quieres seguridad industrial, experiencia, pues esto, asegurarte que el planeta, que las personas que trabajan se cumplan unos estándares que queremos, pues hay que regular y hay que vigilar que se cumpla. La otra cosa es que simplifiquemos, pero esto es nuestra bandera. Yo creo que hay que poner la bandera, igual que los americanos, los chinos hacen, pues nuestra bandera tendría que ser la calidad. Ahora sí, no puede ser más de un 20% más caro que los chinos, por lo tanto hay que ser productivos, si no, aunque sea más calidad, voy a los chinos. Y tampoco puede ser 20% menos innovador que lo americano. Los americanos son buenos en los nuevos mercados tecnológicos. Tienen ahí su especialidad. Ellos también han escogido como territorio su bandera, ¿vale? Pues aquí nosotros somos buenos en el sector maduro. Por lo tanto, yo lo que creo que teníamos que plantear como Europa es, pensemos ya en el sector inteligencia artificial aplicada a industria madura. Y para esto tenemos que empezar a tener una inteligencia artificial europea, porque si no, no podemos empezar con nada, ¿no? Por lo tanto, un poco posicionar esta estrategia de Europa y de España para ser competitivos con una mínima productividad, ¿no? Y para eso la ley de industria, y aquí lo dejo, pues sí que intentamos incorporar cada factor de competitividad, energía, talento, capital, inversión, la innovación, pues todo un poco con un alcance muy ambicioso para una ley de industria que podría pensar que solo es para las competencias del Ministerio, pero pensamos que todo esto es tan clave que tiene que estar en la ley. Por alusiones tengo que hablar, ¿no? Porque me ha dicho que esto de la competitividad y la productividad, pues voy a aclararlo. Vamos a ver. Claro, aclararlo. Bueno, China está cambiando mucho, pero si nos vamos a 10 años atrás, China era competitiva. Las empresas chinas eran competitivas, muy competitivas, por una cuestión, pero claro, oye, ¿quién quiere vivir en China en esas condiciones? No eran productivas todavía. Otra cosa es lo que están siendo ahora, ¿eh? Es decir, ¿se puede ser competitivo sin ser productivo? Sí, en determinadas condiciones de país que lo permitan, ¿eh? Ahora, para que un país sea productivo y, por tanto, tenga un nivel de riqueza como el que todos deseamos, tiene que ser todo el país productivo. Y para que un país sea productivo, ningún gobierno es capaz de hacerlo. Lo hacen las empresas, una a una. Entonces, las empresas tienen que ser productivas para que el país sea productivo, pueda pagar buenos salarios, etcétera. Y además tiene que poder competir. O sea, al final todo juega, pero son cosas que van muy ligadas, pero son distintas, ¿eh? O
sea, no, es decir, ¿basta con ser competitivo? No. ¿Un país es competitivo? No. Las empresas de un país son competitivas. ¿Un país es productivo? Sí. Un país es productivo si las empresas del país y el gobierno y la organización, etcétera, etcétera, lo es. Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero era solo por aclarar. Bueno, segunda vuelta. A mí me gustaría ahora saber, vosotros, han salido muchas cosas, como veis, todas importantes. Para vosotros, ¿cuál es, si tuvierais que coger una, es decir, yo me tuviera que quedar con una de esas herramientas, ¿con qué me quedo? Y empiezo otra vez, ahora siguiendo el orden. Por mí. Yo con la innovación, claramente. Porque es verdad lo que dice Jordi del tema de calidad, pero yo creo que la calidad en los 90 podía ser una ventaja competitiva, hoy es un por supuesto, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en la era de la innovación y no basta solo con dar calidad, sino que dijéramos que va como más allá, ¿no? Yo, para mí, la palanca, si hay que escoger una palanca de competitividad o de productividad para las empresas, es la innovación, con todo lo que engloba. No, sí, muy de acuerdo. Tal vez por añadir algo, ¿no? Y no repetir lo que Mireia ha dicho muy bien. El factor humano, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial parece que estamos hablando de máquinas, ¿no? Y nos olvidamos de que la inteligencia artificial está basada en el talento de las personas y que yo sepa, un Bernardino las transacciones aún no las genera automáticamente porque está regulado que así no sea. Si no me equivoco, no sé. Pero hoy en día me parece que está regulado que ningún mecanismo de inteligencia artificial pueda lanzar una transacción, sino que te propone. Bueno, veremos si es que eso sucede o no sucede, cuán difícil es, pero yo creo que es humano el que tengamos un poquito de miedo a este reto, pero solamente viendo los ejemplos que hoy hemos visto con Bernardino, creo que está claro que en la ciencia, desde luego que el impacto es tremendo, que el incremento de productividad y de competitividad es clarísimo. Y yo diría que lo que nos hacen falta pues son muchos Bernardinos, ¿no? Por tanto, el talento, la formación, otra vez volvemos a lo mismo. Los países se van a diferenciar por su competitividad en talento, ¿no? En formar, en atraer y en producir, ¿no? Pero bueno, sin el factor humano todo esto no va. Jordi. Pues yo creo que es otra cosa que estaremos todos de acuerdo. La educación y la innovación se ha demostrado que es la mejor inversión para la productividad y competitividad. O sea que no voy a cambiar esto o opinar diferente. Pero sí que dos matices. Una, la innovación, y esto lo decimos desde el Ministerio de Industria, no solo es la transferencia de conocimiento desde la ciencia, pasando por los centros, la lineal, que diríamos, sino también desde la demanda de innovación de las empresas y la sociedad, que pide cosas nuevas. Por lo tanto, la atracción de innovación es igual de importante que la otra y hay que coordinarla. Y ahí estamos, en la Ley de Industria también lo ponemos, dar valor a este tema y coordinarlo con las políticas de innovación, de ministerios, consejerías de innovación. Y la otra cosa es hacerlo conjuntamente con el resto de Estados miembros de Europa. Porque Estados Unidos y China ya lo hacen. Entonces, hay que hacer políticas de industria e innovación a lo grande. Cadenas de suministro. ¿Dónde tenemos autonomía estratégica? ¿Dónde podemos ser punteros? Pero pensando porque si no vamos compitiendo entre nosotros y al final no tenemos este terreno tan productivo como decías. A ver, estoy totalmente de acuerdo con todos mis compañeros anteriores. Podría acabar diciendo innovación, talento, transferencia, pero sí me gustaría insistir. A veces, y especialmente cuando hablamos de inteligencia artificial o digitalización, parece que lo tengamos, que sea conocido, ¿no? Bueno, sí, la inteligencia artificial. Lo cierto es que a nivel ciencia somos muy buenos, a nivel innovación ya somos menos buenos, a nivel transferencia nos quedamos más atrás, pero a nivel de digitalización también. Realmente, que si hablamos de inteligencia artificial ya ni hablamos. Revisando datos de una encuesta del INE del año pasado, me salía que la media de la implantación de la inteligencia artificial en las empresas de más de 10 empleados en España era 9,55, creo, era inferior al 10%. Y lo peor es que había bajado desde el año anterior.
Entonces, bueno, yo creo que tenemos muchísimo trabajo por delante. Tenemos que entender cuando hablamos de, ya no voy a decir de inteligencia artificial, de transformación digital, de digitalización, de qué estamos hablando, de que no se trata de meter herramientas o de comprar tecnología como si comprásemos, que nos pasa mucho cuando vienen a mi centro, ¿no? Como si comprásemos el pan, sino que realmente se trata de hacer las cosas de forma diferente. Y para eso tenemos que entender. Entonces, bueno, creo que tenemos que hacer una apuesta importante también por la parte de la transferencia y de la formación, sensibilización. Muy bien, gracias. Estela. Bueno, con todo estoy de acuerdo, pero hay que aterrizarlo especialmente a las pymes. Claro. Porque, a ver, nosotros somos una empresa que me considero que somos una empresa muy innovadora para nuestro tamaño, pero también porque tenemos muchas inquietudes. Nosotros tenemos para este 2025 varios proyectos desarrollando con Eurecat, con algunos cupones de acción. Pero al final lo que nosotros necesitamos es empresas grandes tractoras, porque a mí cuando me vienen empresas tecnológicas, venga, te resuelvo tu reto, digo, no, es que no tengo ningún reto. Yo puedo ser colaborador, yo puedo acompañar. Nosotros estamos introducidos en muchísimos sectores variados. Podemos aportar mucha innovación, pero necesitamos una empresa tractora que quiera colaborar, que sea fiel, que haya confianza y que podamos realmente aportar. Pero no puede ser que vengan empresas grandes aprovecharse a soluciones que nosotros podemos ofrecerle y que luego se lo hacen suyos sin tenernos en cuenta y que nos dejan como algo arrinconados. Y luego también aterrizando a empresas más pequeñas que a lo mejor pueden haber aquí en la sala o en nuestro entorno, ¿no? Comentabas, empresas de menos de 10 trabajadores. Igual una innovación es que se animen a incorporar personal en prácticas de formación profesional, que están más en contacto con nuevas tecnologías, chavales de 16 años, que les pueden aportar un conocimiento o un planteamiento diferente desde usar el ChatGPT, que igual no se lo han planteado, ¿no? Yo lo llevo a mi terreno, que son empresas a veces del fundador y 3 o 4 personas más que están con unas máquinas y que, como quien dice, el único ordenador que hay en la empresa es en la administración. Piensa que el dato era de empresas de más de 10. Ah, imagínate, bueno, de menos de 10, lo que tiene ser que pasar allí. La mayoría, ¿no? Sí, sí. Entonces, evidentemente es súper necesario y porque colaboro, ¿no? con centros tecnológicos, pero no siempre, bueno, se nos queda grande, ¿no? A veces a las pymes es necesario todo el apoyo administrativo, pero a veces también simplemente que nos dejen hacer. Con el tema de regulatoria, solo pedimos que nos dejen hacer. Todo el tema que hablábamos de la productividad, de las horas, jornadas, evidentemente hay que poner unos mínimos porque hay empresas, y no siempre las pequeñas, que abusan. Pero si nosotros justamente el valor importante que tenemos en la empresa es el conocimiento y las personas, ¿cómo no voy a cuidarlas? Entonces, si un día una persona me dice, me voy a ir media hora antes, que tengo el Festival del Niño, digo, no, media hora no, vete una hora antes, adelante. ¿Por qué? Porque al día siguiente esa persona va a ser más productiva. Entonces, yo no puedo estar con una regulación de que no, es que exactamente a este minuto tienes que salir por la puerta porque si no mañana tengo aquí una multa. Entonces, la productividad es mucho más allá de unas leyes y es que el ecosistema de una propia empresa haya una cultura que se genere y que nos dejen hacer. No sé si se oye, ¿sí? Para los representantes de las empresas, después iréis los que probéis, ¿cuál pensáis que es la dificultad mayor para abordar este reto que estamos compartiendo? Yo creo que depende del tipo de empresa, ¿no? Hay un tema, evidentemente, de recursos, como dice Estela, y cada uno dijéramos que puede actuar un poco a su nivel. En vuestra experiencia, sí. O sea, en vuestra empresa, en vuestra organización, en vuestro sector. Yo creo que en general el tema de la adaptación al cambio, ¿no? En el momento en que nos encontramos pues que todo va tan rápido que es difícil, dijéramos, que estos cambios permeen dentro de toda la organización, movilizar, en el caso de las grandes, movilizar una empresa grande. Yo, para mí, quizá lo más dificultoso de todo esto es el tema de la resistencia al cambio, ¿no? En una época en que toca cambiar. Sí. Bueno, sí, yo ya diría que además hay que pensar de otra manera, ¿no? Entonces, claro, uno no se levanta al día siguiente pensando de otra manera, ¿eh? Tienes una educación y tienes un legado cultural de cómo has pensado y cómo has hecho las cosas hasta ahora. Yo creo que Estela lo ha tocado también. Yo creo que hay un desconocimiento. Yo añadiría, ¿no?, que
no nos imaginamos, voy a decir, qué podemos hacer con este nuevo entorno de inteligencia artificial. Y digo, no nos hacemos a la idea porque el éxito de una innovación tecnológica es cuando lo adopta, la sociedad. Quiero decir, el éxito de esto es que está aquí, está adoptado, ¿no? Y que alguien me diga, si se lo deja en casa, cuáles son los primeros 20 o 30 segundos de reacción cuando se da cuenta de que no lo lleva encima, de cuando vence el pánico y se da cuenta que a lo mejor solo se lo ha dejado y no lo ha perdido. Esa adopción de la tecnología es la diferencia entre el éxito o la transformación. Ya no voy a decir el éxito profesional o empresarial, sino la transformación de la sociedad. Y ese paso la inteligencia artificial aún no lo ha dado. Aún estamos, creo yo, en etapas muy tempranas en cuanto a que, ya hablo del tejido empresarial, que es el que yo conozco un poco más, en cuanto a pensar qué puedo realmente hacer, porque si no te imaginas qué puedes hacer, difícilmente puedes pensar qué proyectos puedes desarrollar y qué partners y qué clústeres se pueden formar y cómo puedo cooperar a lo mejor con otras empresas para hacer algo que tenga sentido para todo el sector. Y luego yo creo que es, bueno, cómo piensas de otra manera, porque claro, yo no me imagino ya un ERP donde haya alguien facturando, ¿no? Yo me imagino que eso se ha acabado, tienes la base de datos, suponiendo que sea fiable el dato, que no es menor. El tema que también se ha apuntado aquí y que tú le digas que emita la factura a Pablo Liete. Quiere decir que lo que no vamos a estar es... pero claro, ¿cómo piensas de esa manera? Y los que ahora están vendiendo paquetes de ERPs, ¿y cómo vamos nosotros a trabajar con otra interacción? Son algunas de las cosas que a mí se me ocurren, ¿no? Estela. Retos. Nosotros ahora mismo estamos en la fase, y creo que la mayoría de pymes, o sea, yo formo parte de varias asociaciones y lo que veo de las empresas más pequeñas es que estamos en fase de vigilancia tecnológica. Sí que hay empresas que están dando pasos importantes porque han visto el cómo incorporarlo, pero creo que no hay que ser tampoco el primero, o al menos en nuestro caso, pero estar al tanto para no ser el último, ¿no? Yo esta semana, bueno, estas últimas semanas, mi padre, fundador de la empresa, que sigue todavía en activo, 75 años, le dije el otro día, te he apuntado a un curso de inteligencia artificial. Me dijo, bueno, pues vale, como me hace caso. Ya estaba en tres semanas realizando un curso y ya le dije, digo, ya sé que no vas a llegar aquí, nos vas a cambiar el sistema a todos, pero quiero que tengas esa visión de pensar fuera de la caja en qué crees, que cuando tú pases y veas ese tornillo que tú sabes qué es el que tienes que apretar, como otra persona que no tiene todo tu bagaje, tu conocimiento, y bueno, ya le estamos dando vueltas y a ver si podemos, temas de gemelos digitales, temas que no sé cuándo lo implantaremos, no sé cómo, pero creo que es importante como mínimo que veamos hacia dónde están las tendencias, ¿no? Muy bien. Bueno, ya habéis visto más o menos los problemas ahí, las oportunidades ahí están, ¿no? Y ahí jugáis un papel importante en los centros tecnológicos y la administración. Y ahora ya para cerrar esto, pues pediría a Laura, desde los centros tecnológicos y vistas las oportunidades, necesidades, retos y dificultades que tenéis, que proponéis. Retos que entendemos y compartimos, vamos. Simplemente pincelada 30 segundos, 10 segundos, qué son los centros tecnológicos o qué es FEDIT, que es la entidad que tengo el orgullo de presidir en estos momentos. Hablamos de una red, de una federación de centros tecnológicos, donde hay 53 centros tecnológicos compuestos por más de 10.500 investigadores, 10.500 personas, que trabajan para empresas haciendo cada año más de 6.500 proyectos y trabajan para 28.500 clientes, eso fueron los datos del año pasado. Comento esto porque al final, bueno, son personas con talento que dedican todo su talento, digamos, a generar conocimiento y transformarlo en proyectos y soluciones innovadoras con el objetivo de que las empresas sean más competitivas, productivas. Voy a añadir la coletilla. Y comento esto porque es importante. Al final contamos con un equipo de gente a disposición de las empresas. Matizar que los centros tecnológicos son privados, que es una
privados pero sin ánimo de lucro, es decir, funcionamiento es de empresa con un objetivo muy bonito que es ayudar justamente a las empresas. Y al final podemos contar con ellos para ayudarnos a todos estos retos. Tenemos la mirada puesta en el horizonte, estamos generando conocimiento, investigando, pero con los pies en la tierra, siendo conscientes de las necesidades de las empresas. Y casi diría que podemos ofrecer una carta, digamos, a medida de cada una de las necesidades. Nada tienen que ver una multinacional de un sector X con una pequeña pyme o micropyme. De alguna forma, y cuando estamos hablando de tecnología, tenemos que ser muy conscientes de sus necesidades y no tratar de hablar de tecnología como un fin en sí mismo y decir, mira, te voy a vender cuarto y mitad. No, tenemos que entender cuál es el propósito, dónde quieren ir, mostrarles dónde tienen que ir o dónde pueden ir, no dónde tienen que ir, no es asunto nuestro, dónde pueden ir. Es decir, la tecnología es, si no la puedes ver, ¿cómo la vas a adoptar? Entendiendo que bueno, les podemos ayudar, digamos, a llegar a ese fin y marcando una hoja de ruta, en algunos casos, hablo solamente de un pequeño tema, una hoja de ruta para establecer ese camino que les ayude a ser más productivos. Como pequeño dato, pincelada, se ha hecho un estudio en la Comunidad Valenciana sobre el impacto de los centros tecnológicos. Es un estudio que se está haciendo ahora en clave nacional. Pero se hablaba que por cada euro invertido en un centro tecnológico se generaban 5... No lo hemos hecho los centros tecnológicos, no es un estudio propio, es serio, es del IBIE. Por cada euro invertido en un centro tecnológico se generaban 5 euros en rentas y 10 euros en ventas, aportando una ventaja competitiva para las empresas importante. De hecho, contamos tan solo con el 10% de las patentes a nivel nacional, pero generamos el 48% de los ingresos de patentes a nivel nacional. Yo creo que es un dato interesante. Muy bien, bueno, Jordi, a ver, la gran esperanza blanca, la ley de industria y la autonomía estratégica, en la cual hemos trabajado muchos, con muchas ganas. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos esperar para esa mejora de la productividad y la competitividad de las empresas? Bueno, pues sí, la ley de industria, bueno, proyecto de ley, aún no es ley, está en el Congreso. Proyecto de ley de industria y autonomía estratégica, pues es un documento donde de manera actualizada se cuenta todo esto. La ley actual es del 92, estábamos entrando en la CE entonces, en Europa, y era una cosa totalmente diferente en otro momento que era apertura y armonización con Europa para abrir mercados. Ahora estamos en una situación completamente muy compleja y tiene más páginas y muchos más temas, como hemos dicho, ¿no? Pero sería una buena señal para lo que un poco quisiera acabar con la conciencia de momento histórico, ¿no? Como cualquier otra revolución, nos ha tocado la digital junto con la urgencia climática, la descarbonización. Y estos, bueno, tenemos muy claros los retos que hay y son los que hay. Entonces, hay que terminarlo, porque la presión de otras regiones del mundo es muy fuerte y puede ir a más. Por lo tanto, es un momento de conciencia, de crítico, pero también de oportunidad. España está bien situada en relación, no es que digo que todas las empresas, cada una empresa tendrá sus problemas, dificultades, pero hay energía, hay talento, hay buena posición geopolítica. Estamos creciendo en un entorno que no crece, pues hay un momento de crisis, o sea, de crítico y de oportunidad en la que los 4 estamentos, territorios, estados, Europa, sectores, empresas y personas, tienen que tomar esta opción, creo, y conjuntamente, alineadamente. Estamos todos en la competitividad, suena a los periódicos, ¿no? Europa, España, Cataluña también, pues vamos a por ello. Es un momento, yo creo, de invertir, cada uno en su nivel. Nosotros invertimos en los PERTES, hemos intentado hacerlo lo mejor posible para ayudar a que la empresa también decida una inversión. Las personas que hay detrás liderando también toman esta decisión. La ley va a montar un entorno, una tabla de juego que permitirá que todo esto no tengamos que discutirlo cada día, proyectos estratégicos, sectores estratégicos, bueno, pues toda la reserva basada en capacidades industriales. Por lo tanto, yo animaría a ser conscientes de que esto o lo acabamos o alguien pasa por delante, ¿no? Por lo tanto, y felicitar a Atlas para permitir estos debates. Ya para cerrar, y en
en segundos, porque tenemos 1 o 2 minutos, os daría la oportunidad, si queréis, de expresar un deseo. Si dijeras, oye, te lo doy, pero lo tienes que decir ya, un solo deseo. Uf. Yo creo que tenemos la oportunidad, bueno, como hoy parece como que el tema, ¿no?, es el tema de inteligencia artificial, de que la inteligencia artificial nos ayude verdaderamente a mejorar muchas de las crisis y los retos que tenemos como personas, como empresas y como sociedad. Yo lanzo una idea, oye, tener una plataforma de networking de la gente que puede aportar experiencia real en temas de inteligencia artificial en España o en Cataluña o donde queramos, y que podamos fácilmente contactar, porque creo que hoy hemos conocido personas, experiencias muy útiles. No, cada uno con lo suyo. Yo desearía que la propuesta de ley se convirtiera en ley, sobre todo que fuera útil para que las empresas españolas, las empresas y las personas se creyeran que somos un país que se lo merece industrialmente, profesionalmente, tecnológicamente, y que sigamos con este acercamiento de gap con otros países. Democratizar el acceso al conocimiento y a la tecnología, de alguna forma. Que sepamos aprovechar al máximo todo el aporte positivo que nos genera esta inteligencia artificial para que las personas realmente seamos más humanas y en vez de competir a nivel de poder hacernos daños y todo esto que se escucha y los miedos que puede traer la inteligencia artificial, contrario, sepamos aprovechar al máximo y cada vez seamos más humanos. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones y un aplauso para los ponentes.